Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda nuevamente Pedro Vargas. Acabando de terminar este mes de febrero, el cual tuvo la particularidad de tener como una de sus fechas al 29 de febrero. Una fecha que se mete en el calendario cada 4 años y que se conoce como año bisiesto. Pero, ¿por qué se da esta situación? Astrónomos explican que la Tierra tarda 365 días, 5 horas y 56 minutos en dar la vuelta completa alrededor del Sol, lo que nos deja una cifra redonda para cuantificar un año y por ende afectaría en el conteo de días a lo largo del tiempo. Pero para equilibrar esto, cada 4 años, el calendario pasa de tener los usuales 365 días a contar con 366. Si no se hiciera de esta manera, cada 12 años se tendría 3 días de más en el siguiente año. Para algunos es de suerte esta situación, para otros no. Pero desde acá, les deseo a todos la mejor de las suertes que el Padre les pueda brindar. Porque nadie mejor que el Creador para colocarnos en el momento y el lugar en el que estamos ahora. Ahora ya volviendo a nuestro tema, y como casi siempre, hoy volvemos como lo hemos hecho en otras oportunidades, con otro video sobre la publicación del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos acerca de la opinión del Comité ACOG sobre el modo de parto simple podálico a término, o comúnmente también se puede conocer como la presentación de nalgas. Publicación por demás muy interesante, ya que como nos daremos cuenta más adelante, viene a cambiar la idea muy ampliamente cimentada sobre cómo actuar y qué decidir en estos casos. Y no es cuestión baladí, el recordar otra vez que como en todas las oportunidades anteriores, la intención es, como siempre, difundir la información, sobre todo aquellos que tienen dificultad con leer en el idioma inglés, y colaborar un poco nuevamente en este proceso de crecimiento profesional en el cual las actualizaciones suponen un pilar fundamental en nuestro crecimiento profesional. Y como al igual que en el video anterior, les mantendremos atentos con la sorpresa que les hemos preparado para esta oportunidad. Como siempre, recordándote que si te gusta este video, puedes agradecernos suscribiéndote. Y si aún quieres recibir más contenido de los que preparamos especialmente para todos los que les gusta este apasionante mundo, activa la campanita de notificaciones tan fácil como haciéndole clic sobre ella. Para comenzar, debemos hacer énfasis en que esta es una actualización provisional. Esta opinión del comité se actualizó y en donde se resalta se refleja un cambio limitado y centrado en la evidencia con respecto a la versión cefálica externa para la presentación podálica o de nalgas a término. Se han realizado actualizaciones adicionales para reflejar la práctica actual con respecto al parto podálico o de nalgas vía vaginal. Comenzando, ahora sí, sobre la publicación, podemos iniciar con que en el resumen del documento sobre la opinión del Comité del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos acerca del modo de parto simple podálico a término publicado en agosto de 2018 se puede leer lo siguiente. Hay una tendencia en los Estados Unidos a realizar un parto por cesárea para fetos únicos a término en una presentación podálica o de nalgas. La cantidad de profesionales con las habilidades y la experiencia para atender el parto vaginal de nalgas ha disminuido. La decisión sobre el modo de parto debe considerar los deseos de la paciente y la experiencia del proveedor de atención médica. Los obstetras ginecólogos y otros proveedores de atención obstétrica deben ofrecer una versión cefálica externa como alternativa a la cesárea planificada para una mujer que tenga un feto único de nalgas a término y que desee un parto vaginal planificado con un feto en presentación de vértice y que no tenga contraindicaciones para ello. La versión cefálica externa debe intentarse solo en entornos en los que los servicios para realizar una cesárea estén fácilmente disponibles. El parto vaginal planificado para un feto único en presentación de nalgas a término puede ser razonable según las pautas de protocolo específicas del hospital para la elegibilidad y el manejo del parto. Si se planifica un parto podálico vía vaginal, se debe documentar un consentimiento informado detallado,
incluyendo que los riesgos de que la mortalidad perinatal o neonatal o la morbilidad neonatal grave a corto plazo pueden ser mayores que si se planificara un parto por cesárea. Como decíamos recién, hay una tendencia en los Estados Unidos a realizar un parto por cesárea para fetos únicos a término en una presentación podálica o de nalgas. En el año 2002, la tasa de partos por cesárea para mujeres en trabajo de parto con una presentación de nalgas fue del 86.9%. La cantidad de profesionales con las habilidades y la experiencia para atender el parto vaginal de nalgas ha disminuido. Incluso en los centros médicos académicos, donde el apoyo del profesorado para enseñar el parto vaginal de nalgas a los residentes sigue siendo alto, puede haber un volumen insuficiente de parto vaginal de nalgas para enseñar adecuadamente este procedimiento. En el año 2000, los investigadores realizaron un gran ensayo clínico aleatorizado multicéntrico internacional que comparó una política de parto por cesárea planificado con una de parto vaginal planificado, TurnBridge. Estos investigadores observaron que la mortalidad perinatal, la mortalidad neonatal y la morbilidad neonatal grave fueron significativamente más bajas entre el grupo de parto por cesárea planificado en comparación con el grupo de parto vaginal planificado, 1.6% versus 5%, aunque no hubo diferencia en la morbilidad o mortalidad materna observada entre los grupos. Los beneficios del parto por cesárea planificada se mantuvieron para todos los subgrupos identificados por las variables de referencia, por ejemplo, mujeres de edad mayor o mujeres más jóvenes, mujeres nulíparas con las mujeres multíparas, tipo de presentación de nalga franca o completa, y descubrieron que la reducción en el riesgo atribuible al parto por cesárea planificado fue mayor entre los centros de las naciones industrializadas con tasas generales de mortalidad perinatal bajas, 0.4 versus 5.7%. En los países con tasas bajas de mortalidad perinatal, la reducción del riesgo fue impulsada principalmente por las tasas agrupadas de mortalidad perinatal o neonatal y la morbilidad neonatal grave, en lugar de las tasas de mortalidad sola, 0% versus 0.6%. Dado los resultados de este ensayo clínico excepcionalmente grande y bien controlado, el Comité de Práctica Obstétrica del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos en el año 2001 recomendó que el parto vaginal planificado para un feto único a término en presentación de nalgas ya no fuera apropiado. Desde entonces, ha habido publicaciones adicionales que modifican las conclusiones originales del TurnBridge del año 2000. Los mismos investigadores han publicado 3 estudios de seguimiento que examinan los resultados maternos a los 3 meses después del parto, así como los resultados para madres y niños 2 años después del nacimiento. A los 3 meses después del parto, el riesgo de incontinencia urinaria fue menor para las mujeres del grupo de cesárea planificado. Sin embargo, no hubo diferencias a los 2 años. A los 2 años después del parto, la mayoría de las mujeres, 79.1%, no informaron una diferencia para la mayoría de los parámetros maternos, incluidos la lactancia materna, el dolor, la depresión, problemas menstruales, fatiga y los recuerdos angustiantes de la experiencia del parto. El estudio de seguimiento para abordar los resultados de los niños a los 2 años incluyó 85 centros, con tasas de mortalidad perinatal altas y bajas, que fueron elegidos al comienzo del ensayo original. La mayoría de los niños, 923 de 1159, que representa el 79.6% de los bebés nacidos en el estudio original, fueron evaluados primero por un cuestionario de detección, edades y etapas, que fue completado por sus padres. Todos los resultados anormales se evaluaron adicionalmente con una evaluación clínica de neurodesarrollo. El riesgo de muerte o retraso del desarrollo neurológico no fue diferente en el grupo de parto por cesárea planificado en comparación con el grupo de parto vaginal planificado. 14 niños, 3.1 versus 13 niños, 2.8%, con un riesgo relativo del 1.09. Hay varias explicaciones para este hallazgo aparentemente contradictorio. El estudio de seguimiento tenía poco poder para mostrar un beneficio clínicamente importante del parto por cesárea si esto fuera cierto. Solo 6 de los 16 bebés que murieron en el periodo neonatal provenían de centros que participaron en el seguimiento de 2 años. 1 en el grupo de parto por cesárea planificado
5 en el grupo de parto vaginal planificado, y la mayoría de los niños con morbilidad neonatal grave después del nacimiento sobrevivieron y se desarrollaron normalmente. En esta corte, 17 de los 18 niños con morbilidad grave en el estudio original fueron normales en este segmento de 24 meses. Otra explicación es que el uso de datos agrupados de mortalidad y morbilidad en el momento del nacimiento exageró los verdaderos riesgos a largo plazo del parto vaginal. Un informe observacional retrospectivo, que ya no es reciente, revisó los resultados neonatales en los Países Bajos antes y después de la publicación del Term Bridge. Entre 1998 y el año 2002, nacieron 35.453 recién nacidos a término. La tasa de parto por cesárea para la presentación de nalgas aumentó del 50% al 80% dentro de los 2 meses posteriores a la publicación del ensayo y se mantuvo elevada. La tasa de mortalidad neonatal combinada disminuyó de 0,35 a 0,18%. Y la incidencia de trauma de nacimiento reportado disminuyó de 0,29 a 0,08%. De interés, también se observó una disminución en la mortalidad en el grupo de parto por cesárea de emergencia y en el grupo de parto vaginal, un hallazgo que los autores atribuyen a una mejor selección de candidatos para parto vaginal en presentación de nalgas. Los obstetras ginecólogos y otros proveedores de atención obstétrica deben ofrecer una versión cefálica externa como alternativa a la cesárea planificada para una mujer que tenga un feto único de nalgas a término y que desee un parto vaginal planificado con un feto en presentación de vértice y que no tenga contraindicaciones para ello. Un metaanálisis de 8 ensayos controlados aleatorios demostró que realizar una versión cefálica externa condujo a una reducción estadística y clínicamente significativa en el parto por cesárea del 43%. Sin diferencias significativas en las complicaciones maternas o fetales. Los estudios incluidos en este metaanálisis no emplearon analgesia para la versión cefálica externa. Una revisión sistemática y metaanálisis de 6 ensayos controlados aleatorios encontró que el uso de anestesia epidural o espinal aumentó significativamente la tasa de éxito de la versión cefálica externa del 37 al 59,7%. Número necesario para tratar igual a 5. La frecuencia de los eventos adversos no fue significativamente diferente entre los grupos que recibieron y no recibieron anestesia regional para la versión cefálica externa. La versión cefálica externa debe intentarse solo en entornos en los que los servicios para realizar un parto por cesárea estén fácilmente disponibles. El parto vaginal planificado para un feto único en presentación de nalgas a término único puede ser razonable según las pautas de protocolo específicas del hospital para la elegibilidad y el manejo del parto. Hay muchos informes retrospectivos de partos vaginales en presentación de nalgas que siguen protocolos muy específicos y señalan excelentes resultados neonatales. Un informe señaló a 298 mujeres que en un ensayo de partos vaginales en presentación de nalgas sin morbilidad y mortalidad perinatal. Otro informe señaló resultados similares en 481 mujeres con partos vaginales planificados. Aunque no son ensayos aleatorios, estos informes detallan los resultados de protocolos de manejo específico y documentan la seguridad potencial de un parto vaginal en el paciente seleccionado adecuadamente. Los criterios iniciales utilizados en estos informes fueron similares: edad gestacional mayor de 37 semanas, presentación de nalga franca o completa, ausencia de anomalías fetales en el examen de ultrasonido, pelvis materna adecuada y peso estimado entre 2.500 y 4.000 gramos. Además, el protocolo presentado por un informe requería documentación de la flexión de la cabeza fetal y un volumen adecuado de líquido amniótico, definido como un bolsillo vertical de 3 centímetros. La inducción o conducción con oxitocina no se ofreció y se establecieron criterios estrictos para el progreso del trabajo de parto normal. Si se planifica un parto podálico vía vaginal, se debe documentar un consentimiento informado detallado, incluyendo que los riesgos de la mortalidad perinatal o neonatal o la morbilidad neonatal grave a corto plazo pueden ser mayores que si se planificara un parto por cesárea. La evidencia actual demuestra beneficios a corto plazo en la morbilidad y mortalidad neonatal y materna del parto por cesárea planificado en un feto a término con presentación de nalgas.
Los beneficios a largo plazo del parto por cesárea planificado para estos bebés y mujeres son menos claros. Ofrecer una versión cefálica externa brinda la oportunidad de reducir potencialmente el parto por cesárea para estos embarazos. Finalmente, un parto vaginal planificado para un feto único a término en presentación de nalgas puede ser razonable según las pautas específicas del hospital. La decisión sobre el modo de parto debe considerar los deseos de la paciente y la experiencia del proveedor de atención médica. Por tanto, y finalmente como conclusión, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos hace las siguientes recomendaciones. Primero, la decisión sobre el modo de parto debe considerar los deseos de la paciente y la experiencia del proveedor de atención médica. Segundo, los obstetras ginecólogos y otros proveedores de atención obstétrica deben ofrecer una versión cefálica externa como alternativa a la cesárea planificada para una mujer que tenga un feto único de nalgas a término y que desee un parto vaginal planificado con un feto en presentación de vértice y que no tenga contraindicaciones para ello. La versión cefálica externa debe intentarse solo en entornos en los que los servicios para realizar una cesárea estén fácilmente disponibles. Tercero, el parto vaginal planificado para un feto único en presentación de nalgas a término único puede ser razonable según las pautas de protocolo específicas del hospital para la elegibilidad y el manejo del parto. Si se planifica un parto podálico vía vaginal, se debe documentar un consentimiento informado detallado, incluyendo que los riesgos de la mortalidad perinatal o neonatal o la morbilidad neonatal grave a corto plazo pueden ser mayores que si se planificara un parto por cesárea. Y como le había comentado al principio, en esta edición de nuestros videos de actualización médica les tenemos un regalo sorpresa. El regalo va a ser una herramienta didáctica para recordar y afianzar en una forma esquemática y resumida los objetivos principales conversados en esta revisión. Para poder obtenerlo es gratis y muy fácil. Solo debes suscribirte al canal de YouTube, darle me gusta al video y en la caja de comentarios dejar tu correo electrónico en donde se te hará llegar la información. Y el regalo que les tenemos preparados para ustedes son unas muy útiles tarjetas de fijamiento para el aprendizaje significativo de la información que acabamos de leer. Unas tarjetas didácticas que pueden utilizar tanto para sus redes sociales como incluso para sus estados de WhatsApp. Y de esta manera compartir el conocimiento en una velocidad abrumadora y afianzar firmemente el conocimiento por repetición automática, además de ser elegantes para sus presentaciones en PowerPoint. Y como siempre, no podría despedirme sin darles las gracias a todos ustedes los que siguen estos videos. Recuerda que con tu interacción podremos lograr mantener la difusión de este tipo de información, por tanto, espero sus comentarios y sugerencias, las cuales, como siempre digo, funcionan como aliciente para mejorar en cada una de las cosas que nos planteamos publicar. Siempre agradecido por su apoyo y reconociendo como siempre que para todo esto es necesario la ayuda de todos ustedes. Gracias nuevamente a todos y nos vemos en el próximo video.